Bendeciré al Señor por siempre, y en Él siempre confiaré. Me ha librado de todos mis temores. Mis pies en la roca están. No me moveré, del Señor diré, mi escudo eres, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad. Él es nuestra ayuda. Por eso cantamos a tu nombre, Señor, en gratitud. Solo a ti es a quien yo anhelo. A nadie deseo más que a ti. Alegría plena del Señor diré, mi escudo eres, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad. Podemos dar gracias al Señor porque Él ha sido fiel, porque su diestra nos ha sostenido. Oh, gracias, Señor, por tu amor. Dice el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién es de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Aunque en mí se levantare guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántos dicen, Señor, estoy en tu roca y no me moveré? No me moveré, del Señor diré, dile, mi refugio, torre fuerte, torre fuerte, sí, Señor, mi refugio.
porque tú siempre has sido fiel y lo seguirás siendo. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué alegría poder conectarnos como todos los sábados para estudiar la palabra de Dios. En este día vamos a terminar el libro de los Salmos. Así que miren que nos ha tomado un tiempo, pero cuántas enseñanzas y qué hermoso que es ponerlas por obra, ¿no? Desde hoy vamos a hacer el resumen desde el Salmo 127. Mira lo que dice esta versión, el Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Y qué hermosa esta reflexión. Mira lo que dice. Claro está que esta sección del Salmo no se refiere a la casa de material, lo de afuera, sino lo de adentro, el hogar, la familia, es decir, su casa. La declaración del salmista es terminante. Si Dios no la edifica, no edifica tu casa, en vano son todos nuestros esfuerzos. Aunque este salmo ha estado allí por miles de años y muchos de nosotros no desconocemos sus palabras, no a muchos les ha beneficiado. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña el orden correcto establecido por Dios para la familia. Pero cuando una persona, cualquiera que sea, no funda sus principios, sus valores, sus pensamientos y hasta la vida misma en la palabra, está perdida. No solo la persona, sino también su familia. Es muy doloroso y preocupante ver el estado de la familia hoy en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero. Los valores están perdidos y los principios cristianos están en decadencia. Escuche bien, todo puede cambiar, pero la palabra de Dios es la misma y ella siempre tendrá razón. Si hay alguien que entienda, si hay alguien que quiera oír, la persona que quiera tener un hogar feliz, lo que debe de hacer es no creer que solo puede hacerlo, solo no puede. Eche mano a Dios, tómese del Señor, porque la felicidad está solamente en Él. Dios quiere que a usted le vaya bien, pero también a su familia. Pida consejo a sus pastores, a sus maestros, a alguien referente que tenga un ejemplo de sabiduría, ¿no? Y por eso estamos para ayudarte. Si necesitas ayuda, estamos para escucharte, estamos para bendecirte y guiarte como nos enseña la palabra de Dios. Por eso estamos trabajando con la firme convicción de que Dios levantará hogares fuertes en la palabra, en el amor, en el respeto, en la santidad, en la obediencia, en lo económico, en todo. Estamos trabajando y orando para que ustedes tengan un hogar bendecido a la medida de Dios. Dice la pregunta 2, ¿qué le da Dios al que ama? Dios le dará el sueño. No necesita madrugar y trabajar en exceso, sino descansar en el Señor. ¿A quiénes llama bienaventurado? Según el Salmo 128:1. Bienaventurado el que teme, el que respeta a Dios. Y el Salmo 128, hay varias bendiciones para el hombre que dice, ¿cuáles son esas bendiciones del Salmo 128? Cuando comas de tu trabajo, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas que te dio alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Ahí son varios textos que hay que leer y completar. Seguimos un poquito más adelante al Salmo 130. Y la reflexión de este salmo está en el versículo 3. Dice, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? ¿Se imagina? Si Dios estuviera todo el tiempo mirando, recordando nuestros pecados, presentes y pasados, ¿se imagina? Pero no, Dios no hace eso. Dios ya nos ha perdonado todos nuestros pecados. El día que aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas.
Ahora bien, hay personas que aunque usted está perdonado por el Señor, están mirándole como la persona que usted fue. Eso es muy triste y causa mucho dolor. Conozco a personas que pasan mucho tiempo mirando los pecados de los demás. Les conocen toda la vida hasta la pasta dental que usan. En sus bocas generalmente hay palabras de reproche hacia todos. Tienen tiempo para juzgar a todos. Lamentablemente, no tienen tiempo para mirar la condición de sus pobres corazones. Si Dios no está mirando, recordando nuestros pecados, ¿quién soy yo para hacerlo? Si Dios ya ha limpiado con la sangre de Jesucristo a aquel hombre o aquella mujer, y la obra en él todavía, dice la palabra, no ha terminado, ¿quién soy yo para criticar o para juzgar? ¿Soy yo mejor que aquella hermana, que aquel hermano? Muchos creyentes deberían recordar todos los días de dónde los sacó el Señor y vivir agradecidos a Él por tanto amor inmerecido. Qué hermoso y maravilloso es como Dios nos mira. Por eso, qué hermoso es saber que en Él hay perdón, hay redención y somos nuevas criaturas por medio de Jesucristo nuestro Salvador. La pregunta 2 dice, ¿qué significa el Salmo 131:2? ¿Qué quiso decir allí David con esa comparación en el versículo 2? Dice que si había, 131:2, fíjense en lo que dice la palabra del Señor, he calmado y aquietado mis ansias, soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre, mi alma es como un niño recién amamantado. ¿Qué quiso decir allí David con esa comparación? Él está diciendo que quiere aquietar sus ansias, es decir, la ansiedad, y por eso de repente es como un niño que necesita la protección de su mamá. Hoy sabemos que también el Espíritu Santo que está con nosotros es como esa mamá que nos amamanta, que nos abraza, que nos da las fuerzas, como que nos hace sentir en el regazo de nuestra madre, donde nosotros estábamos seguros cuando éramos tan indefensos, pero ahí hubo una mamá que nos cuidó, que nos crió, nos amamantó, nos enseñó. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. La pregunta 3 dice, este debería ser el deseo de todo cristiano del ministerio, en el Salmo 132, 4 y 5. El deseo de todo cristiano. ¿Cuál es? Podría escribirlo. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Que ese sea el deseo del corazón de todos los que servimos al Señor, que siempre esté esta enseñanza en nuestros corazones. Ya llegamos, vamos al Salmo 132, versículo 13, comienza a hablar de Sión, la iglesia, los cristianos, y nos enseña algunas características de ella para escribirlas. Dice, Él ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. El versículo 15a dice, bendeciré abundantemente su provisión, dice el Señor, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. Y el versículo 16b, y sus santos darán voces de júbilo. Esto es lo que nos enseña la iglesia, o sea, la palabra de Dios para la iglesia, lo que Dios hace en la iglesia. Y qué hermoso es formar parte del cuerpo de Cristo y ser bendecidos, como lo dice este salmo que sigue, el Salmo 133:1. Fíjense qué hermoso lo que dice el salmista. Dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. ¿Qué está diciendo este versículo? Que acá dice la pregunta, ¿qué dice David que es bueno? Es estar en un mismo espíritu. Ahí está el Señor. Cuando estamos en un mismo espíritu, es decir, cuando estamos todos en un mismo sentir que nos une, que nos hermana. Y por eso la pregunta 2 dice, ¿qué sucede cuando los cristianos
viven así. Lo que sucede es que Dios envía su bendición y también su salvación. Eso es lo que sucede cuando estamos en un mismo espíritu. El problema es para los que no están en un mismo espíritu, porque ahí el Señor no puede enviar su bendición. Entonces, ¿qué debe de hacer usted para que el Salmo 133 sea posible en nuestra iglesia cada día? Amar incondicionalmente. Y cuando amamos, no le damos lugar a las críticas, ni a hablar mal del otro, ni por más que venga, no sé, alguien que sea maestro, que tenga un lugar en la iglesia, ni siquiera tengo que permitir la crítica hacia otro hermano, porque eso a Dios no le agrada. Cuando yo amo incondicionalmente, oro y pongo todo en manos de Dios, para que no se filtre ningún espíritu que traiga muerte espiritual o división o pensamientos que no son de Dios. Por eso lo que tenemos que hacer es amarnos incondicionalmente. La pregunta 4, porque este salmo menciona el atrio de Dios, dice, ¿cuáles son los atrios de la casa de Dios? Simboliza la entrada. Dice el Salmo 135:2, ustedes que permanecen en la casa del Señor, en los atrios de la casa del Dios nuestro. Y dice el Salmo 135 también, ¿qué deben de hacer los que están en los atrios de la casa de Dios? Lo que deben hacer es alabarle, es decir, desde la entrada ya tenemos que estar alabando a Dios sin distraernos, concentrados en el Señor. Luego dice que el Salmo 135 hay una comparación entre Dios y los dioses. Lea, es la consigna, lea, medite y escriba sus conclusiones. Bueno, yo les voy a comentar lo que yo escribí, entendiendo lo que dice el Salmo 135, ustedes lo pueden leer del 5 al 21. Yo entiendo que Dios es el mayor de todos los dioses. Él venció a todos los dioses desde Egipto, recuerdan ustedes la historia. Él venció a todos los dioses que ellos tenían, mató a reyes poderosos. Es decir, que los dioses de este mundo nunca podrán contra nuestro Dios. Amén. Vamos a seguir con el Salmo 136 y dice cuál es la expresión que se repite a lo largo de este salmo. Porque para siempre es su misericordia. Ahí ustedes pueden leer este salmo, ¿no? Y luego dice el Salmo 137:9, fíjense, habla acerca de estrellaré, dice, sus niños. Cuando los babilonios tomaron Jerusalén en el año 586 a.C., les habían quitado los niños indefensos a sus madres y los habían estrellado contra la pared más cercana. Dios castigará su crueldad al hacer que ellos recojan lo que habían sembrado. La cruel violencia que despiadadamente habían cometido contra los demás recaerá sobre ellos. Nótese dos cosas en cuanto a este clamor por el debido justo castigo. En primer lugar, el castigo divino recae principalmente sobre los crueles adultos. Ellos son los que más sufrirán. Los niños inocentes que mueren en tiempos de guerra o de juicios divinos son aceptados por Dios y no condenados. Dios no le imputa pecado a una persona hasta que ella rechaza la ley escrita de Dios en el corazón humano o en las Escrituras. Y en segundo lugar, aunque el Nuevo Testamento hace hincapié en el perdonar a los enemigos y orar por su salvación, llegará un momento final de la historia en que el Espíritu Santo guiará a su pueblo a pedir el castigo divino sobre los arrogantes, impenitentes e impíos. No van a escapar del juicio de Dios. Hoy en día vemos tan atacada nuestra niñez. Desde el vientre de sus madres, Satanás ya quiere robarles las vidas. Seguimos un poquito más en el Salmo 138:3 y qué hermoso este salmo. Cuánto bendecido mi vida. Dice, cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Qué hermoso es el Señor. ¿Cuánto les pasó esto? Seguramente
que te pasó, como a mí. Este es siempre el resultado que obtiene la persona que con humildad, que con temor se acerca a Dios a presentar su necesidad. Aunque Dios conoce nuestra condición y no hace falta que le digamos o lo pongamos al tanto de nuestras necesidades y estado de nuestra alma, Dios inventó la oración para que podamos acercarnos a Él con confianza y expresarle nuestra dependencia. Muchas veces nos encontramos orando por muchas personas o situaciones y pocas veces por nosotros mismos. Dios quiere que clamemos a Él también por nosotros mismos. David ha pasado por innumerables situaciones límites, pero ha clamado en cada una de ellas a Dios y Dios le ha respondido. Por eso dice también: me fortaleciste con vigor en mi alma. Las batallas se desarrollan en el plano de nuestra alma para afectarla y también a nuestro cuerpo y espíritu. Pero cuando el alma es fortalecida, ella es sanada. Y también hay bendición para el cuerpo y para el espíritu. Dios quiere que cada uno de sus hijos esté fuerte. Esa es la única manera de poder vivir una vida victoriosa y abundante. Por lo tanto, debemos clamar a Dios y pedir su ayuda inmediata. Cualquiera sea la necesidad, Dios le responderá. Seguro que lo hará y entonces usted tendrá una canción nueva en sus labios para dársela al Señor. ¿Cuántos creen esta palabra? Amén a su palabra. Y luego dice, mira atentamente al Salmo 138, versículo 6. ¿A quién atiende el Señor? Dios atiende al humilde, pero ¿a quién no atiende? Dios no atiende al altivo, lo mira de lejos. Y el versículo 8 de este Salmo 138 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos pueden decirlo en esta mañana? No importa las angustias y los caminos diversos por los que tengas que transitar cada cristiano, una oración siempre debe brotar de sus labios como un profundo deseo que uno sigue, que no abandonará por nada. El Señor cumplirá su propósito en mí. Esta no es una pequeña oración. Tampoco quiere decir que esta palabra se cumplirá porque sí. Dios cumplirá su propósito en aquellas personas que se determinan a que así sea. Por eso debo recordarle que puede pasar por momentos sumamente difíciles, pero se ha determinado. Que el propósito de Dios se cumpla en una persona no es obra de la casualidad, sino que es decisión de cada uno de nosotros. ¿Está usted dispuesto a que Dios cumpla su propósito en su vida? ¿Qué está dispuesto a dar o pagar para que esto sea posible en su vida? Lo mejor que puede pasarle a una persona es que Dios haga en su vida lo que Él quiere hacer. Ese es el propósito de nuestro Señor. Y no te vas a arrepentir, te lo puedo asegurar. Seguimos con el Salmo 139, palabras para no olvidar. Fíjense en cómo comienza el versículo desde el 1. Oh Dios, tú me conoces. El versículo 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Versículo 13. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. No te olvides, Dios te dio la vida. No fue un accidente, no fue algo imprevisto. Dios te dio la vida. Versículo 18. Despierto y aún estoy contigo. Y el versículo 23 y 24 dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Qué hermoso es darle ese lugar al Señor, que examine nuestro corazón. Seguimos un poquito más, la pregunta 3 dice, ¿cómo llama David a Dios? En el Salmo 40, versículo 7, David lo llama potente Salvador mío. Y en la pregunta 4 dice, hay palabras de esperanza para el justo que es afligido. Escríbalas y medite en ellas. Créala y espere. ¿Cuáles son esas palabras? Dios tomará la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Los justos alabarán su nombre. Los rectos habitarán en su presencia. Amén. ¿Qué le pide David a Dios en el Salmo 141:3? Le pide que guarde su boca. ¿Qué significa esto?
claro, que no quiere darle lugar a la lengua, a hablar sin sentido, sin valor. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Guarda mi boca, pedir al Señor, guarda mi boca. Vamos al Salmo 142, versículo 1 y 2, nos enseña que no debemos quejarnos delante de la gente, pero acá hay una enseñanza y dice, ¿delante de quién si puedo quejarme? Acá tenemos la respuesta, delante de Dios voy a exponer mi queja, solamente delante de Él, porque Él es el único que puede ayudarte en tu queja. En el versículo 7 dice, ¿qué debe hacer un cristiano cuando es librado de la angustia? El cristiano que es librado de la angustia debe alabar a Dios y agradecerle por su gran bondad sobre su vida. En el capítulo 143 seguimos. Dice, note qué cosas le pide David a Dios. En el capítulo 143. Lo que le pide es que escuche sus ruegos, que le responda pronto, que lo libre de sus enemigos, que le enseñe a hacer su voluntad. Qué bueno que lo pongamos en práctica. Seguramente el Señor nos va a responder y que nos responda pronto. Hoy en día que estamos clamando tanto al Señor, queremos que nos responda pronto, ¿no? Que se vaya esta pandemia de nuestro país y la muerte. Y queremos también que nos libre de esta enfermedad que es nuestro enemigo, que nos enseñe a poder hacer su voluntad. Seguimos un poquito más y ya vamos terminando en el Salmo 143, 10, dice, enséñame a hacer tu voluntad. Ustedes pueden leerlo, esta reflexión que es hermosa, pero vamos a seguir un poquito más, que se nos va el tiempo. En el capítulo 144, versículo 12, dice, ¿podría explicar el Salmo 144, 12? El salmista está declarando un deseo profundo de su corazón. No es que está deseando que los hijos sean como un adorno en la casa, sino que crezcan fuertes y que honren con su vida y conducta a sus padres. No que traigan vergüenza y dolor, sino que honren al Señor y a sus padres. Está deseando que sus hijos honren con sus vidas el honor de sus padres y que vivan en obediencia y sujeción a ellos. La pregunta 7 dice, David pide a Dios 4 cosas muy precisas para su casa. ¿Cuáles son esas cosas? Que los hijos y familias sean bendecidos, que haya abundancia de alimentos en su casa, que haya trabajo y fuerza para ellos y que no sufra asalto o robo. Qué hermoso que hoy las tomemos para nuestra familia. Salmo 145 dice, ¿qué significa la palabra inescrutable? Que no se puede averiguar. Es decir, que lo que está diciendo acá el salmista, su grandeza es inescrutable, dice el Salmo 145, versículo 3, que no puede alcanzar o conocerse en toda su dimensión. ¿A quién está cercano Dios? Dice el versículo 18 de este Salmo 145, que está cercano a los que le invocan, a los que le buscan de verdad, de todo corazón. El versículo 19, Dios cumplirá el deseo de quienes, de los que le temen, o sea, de los que buscan agradarle siempre. Y el versículo 20, dice, ¿a quiénes guarda Dios? A los que le aman. Qué hermoso que es el Señor y qué grandes son sus promesas para tomarnos en este tiempo. La pregunta 6 dice, ¿a quién llama bienaventurado el salmista en el Salmo 146:5? A la persona que lo pone a él por su ayudador y que tiene esperanza en él, o sea, en el Señor. Y luego dice, la pregunta 8, vamos a ir, dice, interprete y explique, ¿en qué no se complace Dios? Dios no se complace en la persona que confía en sus fuerzas o en los recursos humanos. Dios no se complace. ¿En qué sí se complace Dios?
Dios se complace en los que viven para agradarle y esperan en Él y su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que es mejor confiar y esperar en Dios que confiar en los recursos personales o humanos. Siempre esperar en Dios es lo mejor. Y bueno, hoy vamos a adelantar un poquito más, vamos a terminar el libro de los Salmos. Yo tendría que terminar acá, pero vamos a hacer un poquito más, vamos a ir al Salmo 148 y ya finalizamos con este precioso y maravilloso libro que nos ha dejado tremendas enseñanzas. Y dice el Salmo 148, ¿a quiénes convoca el salmista a alabar a Dios? A toda la creación. ¿Por qué hay que alabar a Dios? El versículo 13 dice, porque solo su nombre es enaltecido, porque solo Él merece alabanza. Porque Él hizo todas las cosas y su gloria está en toda su creación. Luego dice la pregunta, ¿cómo llama el salmista a Dios? En el Salmo 149, versículo Dios. Lo llama nuestro Hacedor. Y terminamos, dice, lea con atención el Salmo 149, 4. ¿A qué humildes se refiere? A los que reconocen su necesidad, es decir, están totalmente despojados de su orgullo, de su soberbia, a los que buscan el favor de Dios. Y dice, ¿qué hará con estos humildes? Los salvará. Y bueno, terminamos con el Salmo 150 que dice, alabad a Dios. La verdadera alabanza a Dios no se limitará al santuario, al templo, al lugar donde nos congregamos. Se puede alabar realmente a Dios solo cuando se ve la plenitud de su grandeza y bondad y se recuerda y se medita en todo lo que Él ha hecho en la creación y la redención y en la vida personal de cada creyente. De esta manera la alabanza se convierte en una poderosa respuesta del corazón que expresa alegría y gratitud y el deseo de comunión con el Señor. Además de alabar a Dios con canciones e instrumentos en el templo, se puede alabar a Dios llevando una vida de amor y alegría, teniendo fe en Cristo, victoria sobre las potestades de Satanás, hambre espiritual por el reino de Dios y su justicia, devoción a su palabra, amor que Dios ha derramado en el corazón por el Espíritu Santo, esperanza en su inminente venida y proclamando su evangelio. De esa manera podemos alabar a Dios. Vamos a orar y que Dios te bendiga mucho a través de su palabra. Padre, te damos gracias por cada enseñanza, por estos tiempos que tú nos permites compartir, Señor. Yo te pido, Señor, que no seamos simples lectores o solamente completar un estudio, sino que seamos hacedores de tu palabra. Yo bendigo, Señor, a cada hermana, a cada hermano que se conectó en esta mañana o que está viendo este programa. Te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú los ayudes, que tú, Señor, produzcas en ellos, Señor, el deseo de obedecerte para que tu bendición se note sobre sus vidas. Te doy gracias, Padre, por todo lo que nos permites vivir. Gracias por tu salvación tan grande y ayúdanos a alabarte en todo tiempo y en todo lugar. Te damos la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Amén y amén. Que Dios te bendiga y seguimos estudiando. Empezamos con el libro de Primera de Reyes en esta semana que te vamos a estar compartiendo por los grupos. Si necesitas el archivo, nos puedes pedir aquí y también podés poner me gusta, la manito a este video, que eso también nos ayuda para seguir compartiendo. Dios te bendiga grandemente.